Manus ha sido actualizado y ahora es tan útil que puede realizar el trabajo de 4 expertos distintos en un clic. El experto que investiga sobre todo lo que tú necesites, el consultor que analiza y presenta la información de modo ordenado, el programador que desarrolla la aplicación web perfecta y el diseñador que comunica el mensaje. Con una sola instrucción permite crear el proyecto entero, o lo que es lo mismo, en un solo clic. Y en el vídeo de hoy te lo demuestro con 5 proyectos distintos. 5 proyectos que podrás replicar gratis. ¡Dentro vídeo! Y es que, aunque en este vídeo vais a ver muchos ejemplos muy ilustrativos y muy útiles de cómo podéis utilizar Manus, creo que para empezar y para ser conscientes de todo el potencial de esta herramienta, lo mejor es pedirle un proyecto lo más completo posible que conste de hasta 5 entregables distintos, para ver cómo es capaz de satisfacer la instrucción con una única instrucción. ¿A qué me refiero con esto? Pues que en este proyecto le vamos a pedir en la primera instrucción que nos haga una página web, un videojuego, un dashboard, un diseño de un póster y una presentación PowerPoint, y que lo haga a partir de unos datos muy concretos, en concreto de los datos que se contienen en esta hoja de cálculo sobre pacientes de ictus, donde se determinan información como el género, la edad, el índice de masa corporal, si era fumador o no, si ha padecido un ictus o no, si había sido casado y información sobre su actividad laboral. Pues bien, si a Manus le pasamos esta tabla junto a una instrucción como esta, pedirle que actúe como un equipo completo de comunicación científica que pueda analizar datos, diseñar, redactar, desarrollar web e incluso hacer un videojuego, que se centre en la información contenida en esta tabla de datos, que está estructurada de este modo, y pedirle que haga una investigación en profundidad para contextualizar los datos con evidencia científica. A partir de aquí, simplemente le definimos los entregables. La página web, que debe tener los contenidos informativos, el dashboard y la sección gamificada. Además de la página web, le pedimos un dashboard exploratorio del dataset, una presentación PowerPoint completa y editable, y además también le pedimos pósters ilustrados estilos Bauhaus para hacer divulgación de esta investigación. Pues bien, simplemente copiando este prompt y proporcionándoselo a Manus, junto con el archivo CSV con todos los datos, simplemente dándole la instrucción y pasándole los datos, si le enviamos esto a Manus se pondrá a trabajar y en una sola instrucción nos dará los 5 entregables. Y lo interesante también es ver un poco cómo trabaja, porque hace todo un trabajo previo, como por ejemplo investigar de un modo profundo y hacer un análisis exploratorio del dataset, organizar toda la información para asegurar que ha entendido lo que tiene que hacer. Y a partir de aquí, pues fijaros cómo va trabajando y va desarrollando todo este proyecto. Un proyecto donde en estos momentos ya lleva 6 minutos. Y después de dejarle trabajar durante un rato, pues llegamos a un resultado como este. Fijaros todo el trabajo que ha realizado. Ha hecho la investigación, ha analizado los datos, ha creado las diferentes diapositivas, también ha creado la página web y si vamos al final de la conversación, podemos ver todos estos entregables. Los tenemos aquí. Podemos ver, por ejemplo, en este punto de aquí, la presentación que ha generado. Una presentación de un total de 13 diapositivas. Y podéis fijaros cómo ha escogido un diseño que será coherente tanto en colores como en estructura con el resto de elementos. Es decir, con la página web y también con el póster. Aquí tendríamos la presentación que ha creado, pero si salimos y volvemos al proyecto, podemos ver cómo también ha generado 3 pósters estilo Bauhaus. Control tu presión, 3,34 veces más de riesgo si no lo haces. Podemos ver este otro, donde dice que con la edad se amplifica el riesgo hasta 138 veces, por lo que es importante la prevención desde los 50 años. Y esto es interesante porque lo hace con nanobanana. Y aquí vemos este tercer póster donde nos dice que en un 50% de los casos el ictus se hubiese podido prevenir. Pero lo más interesante no es solo ver estos elementos de presentación y diseño gráfico, sino ver también la página web. Es decir, si accedemos a esta parte del proyecto, que es esta de aquí, y la previsualizamos a pantalla completa, y este es el diseño de web que nos ha generado. Como podéis ver, el menú está en el lateral, en esta barra de aquí, el diseño es como este diseño de grilla, completamente coherente con el diseño del póster y también de la presentación, y aquí podemos ver algunos datos clave que ha destacado en la página de inicio. Aquí podemos ver pues, el análisis profundo, los diferentes factores de riesgo que ha identificado, estrategias preventivas, y aquí pues, podríamos ir a comenzar análisis y automáticamente pues, podemos ver el dashboard de análisis, todos los pacientes que se han analizado, los casos positivos con la prevalencia, la edad media, el factor crítico cuál era, la hipertensión
arterial. Aquí podemos ver cómo se dispara el riesgo según la edad. Y, bueno, nos ha hecho diferentes gráficos relevantes. Y si nos vamos a esta ventana de aquí, a la ventana de prevención, podríamos ver el videojuego, que si le damos a comenzar, pues es esta estructura tipo Space Invaders, donde con el espacio disparamos y con las flechas nos vamos moviendo. Y cada uno de los colores de los enemigos pues representa un riesgo de ictus, la hipertensión, que sería el enemigo rojo, el tabaquismo, que sería el gris, y la glucosa alta, que sería el naranja. Una vez visto esto, pues aquí en la última pestaña pues tendríamos todo lo relacionado con la información del proyecto. Pues bien, acabáis de ver cómo con una sola instrucción hemos creado un informe completo a partir de datos, una investigación profunda, la creación de una página web, unos diseños gráficos con NanoBanana y además una presentación. Añadir también que si quieres probar de hacer un proyecto como este, lo puedes hacer de un modo completamente gratuito. Si accedes a través del enlace que encontrarás en la descripción, nada más registrarte obtendrás 1000 créditos. Y para que te hagas una idea, hacer todo este proyecto solo me ha costado 698 créditos, por lo que puedes probar Manus con un proyecto bastante complejo. Y dicho esto, antes de ver más ejemplos más elaborados y que nos sirven para entender mejor qué podemos hacer con Manus, creo que es interesante repasar un poco la interfaz. Decir que han mejorado muchas cosas y que están incorporando cosas muy interesantes. Por ejemplo, como vemos aquí abajo, han incorporado ya NanoBanana Pro, y como veremos más adelante, lo podemos utilizar, por ejemplo, para crear presentaciones donde no solo trabajará sobre información propia que nosotros le podemos proporcionar, sino que puede realizar investigaciones profundas muy útiles donde obtener la información. Y también veremos cómo crear una aplicación full stack, es decir, una aplicación que además de cumplir una función, pues tendrá su backend, su base de datos, su sistema de autentificación y todo correrá dentro del propio Manus. La interfaz, como podéis ver, es muy sencilla. Nada más acceder tenéis esta área donde podéis introducir vuestros prompts y aquí a la izquierda esta barra lateral donde podéis asignarle tareas. También podéis organizar las tareas por proyectos, tal y como estáis viendo aquí, y que, además de todo esto, tenemos algunas funciones adicionales como la posibilidad de conectar otras herramientas a Manus. Es decir, si nos vamos aquí al elemento de configuración, podéis ver que en la parte de conectores podemos agregar conectores que, por ejemplo, permiten conectar a Manus con Gmail, con nuestro calendario, con Zapier, con Notion, por lo que, además de poder trabajar con toda la información disponible en Internet y que le proporcionemos directamente, es muy fácil proporcionarle información externa. Y si queremos utilizarlo dentro de un ámbito concreto, también tiene esta ventana de aquí de conocimiento donde le podemos introducir instrucciones generales que deberá seguir en todos y cada uno de los proyectos. Realmente, en esta parte de usabilidad han mejorado mucho. Pero, es más, una vez creamos proyectos, tienen otras funciones interesantes, como es la posibilidad de recuperar el histórico. Por ejemplo, en este proyecto, que es un dashboard que os explicaré cómo crear un poquito más adelante, si nos vamos aquí arriba al lado del botón de publicar, podemos ver que nos aparece todo el histórico de versiones que hemos hecho sobre esta aplicación y que podemos recuperar en cualquier momento, por lo que tenemos mucho mayor control y podemos hacer peticiones un poquito más arriesgadas a la hora de iterar en nuestros diseños, porque de un modo muy rápido podemos volver a versiones anteriores. Y no solo esto, tal y como veremos en la aplicación Full Stack que crearemos, que es esta de aquí, una vez la tengamos creada nos daremos cuenta de que Manus nos da todas las soluciones técnicas necesarias para poderla mantener fácilmente. ¿A qué me refiero con esto? Que tendremos un tablero de control con diferentes estadísticas, tendremos acceso a la base de datos que se creará con toda la información y con todas las tablas necesarias para ejecutar nuestra aplicación, y donde además podremos almacenar los diferentes archivos necesarios, tanto los que nosotros necesitemos para crear la aplicación como los que los diferentes usuarios irán cargando, y todo esto se almacenará en la propia nube de Manus, por lo que no dependeremos de servicios externos. Y a continuación ya vamos a ver cómo crear precisamente esta aplicación, porque además me sirve para poner de ejemplo una de las cosas que me parecen más espectaculares de Manus. Y es que una de las cosas que más me gusta de Manus es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Con una sola instrucción, que es esta que estoy marcando ahora mismo, puedes crear un proyecto complejo y completo siempre y cuando le aportes el contexto necesario. ¿A qué me refiero por un proyecto complejo y completo? Pues por ejemplo, una aplicación como esta que estáis viendo aquí a la izquierda. Una aplicación que requiera de gestionar, por ejemplo, una base de datos donde se irá guardando información, como estáis viendo aquí, y que va a generar automáticamente Manus, o
Una aplicación que también requiera de autentificación de usuarios, que como podéis ver la ha construido directamente basando en Google, o que además tenga que gestionar, tal y como estamos viendo aquí, documentación de APIs externas de las cuales debe guardar los secretos correctamente para cumplir con algún tipo de función. Lo mejor, antes de ver cómo he creado exactamente esta aplicación, que como os digo es solo una instrucción y este contexto necesario, creo que lo interesante es ver cómo funciona para darnos cuenta del potencial que tiene. De este modo, cuando entramos en la aplicación accedemos a este panel de control que lo que nos permite hacer es crear anuncios inmobiliarios a partir de fotografías de inmuebles. De este modo, si yo le doy a crear nuevo anuncio, aquí podría subir hasta 10 imágenes. Aquí tengo preparadas 4 imágenes de un piso, que serían estas de aquí. Una imagen de detalle de la mesa del comedor, una de la cocina, otra del salón y finalmente una del baño. Y simplemente lo que voy a hacer es arrastrar estas imágenes a la aplicación para que veáis cómo nos permite crear este anuncio. Aquí podríais ver cómo se han seleccionado las 4 imágenes, que ahora podría borrar cómodamente si alguna no me interesase, y si no le doy simplemente a siguiente. Aquí, como podéis ver, me pide qué acciones quiero realizar sobre cada una de estas imágenes. La puede dejar igual, simplemente mantenerla original porque la quiero utilizar como contexto para escribir el texto del anuncio, para que entienda el espacio, o lo que puedo hacer es vaciarla, es decir, eliminar todos los objetos, o hacer un staging virtual, es decir, que mejore la decoración. En este caso, en esta de aquí voy a hacer un staging virtual y en esta de aquí, por ejemplo, la voy a vaciar. Y una vez hecho esto, simplemente voy a darle a continuar. Y aquí podéis ver cómo me hace el cálculo de créditos que me costarán estas acciones. Simplemente le doy a siguiente y lo que hago es entrar a un formulario donde me pide la información del inmueble. Puedo poner, por ejemplo, que es un piso, que la operación es de venta, la información del inmueble, precio, superficie y demás. Una vez seleccionadas las características del piso, pues los extras, por ejemplo estos, y aquí podríamos decidir el tono del anuncio y la extensión. Un tono cercano y una extensión corta en este caso. Y simplemente le damos a procesar anuncio. Automáticamente procesará tanto las imágenes para entender el contexto como la información que le hemos proporcionado, como las imágenes para realizar las ediciones que sean pertinentes en caso de que sea necesario. Y aquí tenemos la primera parte del resultado, donde nos muestra el texto del anuncio, que recordemos que era en un tono relajado y una extensión breve. Mira qué pisazo acabamos de encontrar en Sants 23, Barcelona, un piso recién reformado, listísimo para que entres a vivir, con 2 habitaciones para descansar, un baño moderno y completo y el plus de la terraza para tus momentos de relax. Vale. Aquí está el texto del anuncio, pero lo interesante es que si nos vamos a ver el anuncio completo, podemos ver toda la información, el texto que ha generado, que por cierto podemos editar manualmente si lo consideramos, pero además podemos ver qué es lo que ha hecho con las imágenes. 2 de ellas, como habíamos dicho, simplemente las ha utilizado como contexto para poder redactar el anuncio, pero en las otras 2 ha hecho las acciones que le habíamos pedido. En una le ha hecho este staging virtual, donde ha añadido algunos muebles, y en la otra, pues, ha vaciado lo que sería el espacio. La original sería esto, y el espacio vaciado quedaría de este modo. De manera que, con un solo prompt y de un modo muy rápido y sencillo, hemos creado una aplicación completamente funcional. Una aplicación donde incluso hubiésemos podido vincular Stripe para añadir un método de pago y empezar a monetizarla. Y es que antes de ver cómo hemos creado exactamente este prompt y el contexto para este proyecto, creo que es muy interesante fijarnos en todas las opciones que vienen incorporadas dentro de Manus para crear proyectos de este tipo. Además de esta previsualización, donde podemos ver nuestro proyecto, tenemos la opción de acceder a todos los archivos y el código generado, pero también una vez nuestro proyecto está en marcha tenemos un tablero de control. Y en este tablero de control, por ejemplo, podemos ver las estadísticas de visitas de nuestro proyecto, donde podemos establecer incluso diferentes filtros y si bajamos un poco más podemos ver cuáles son las páginas más vistas y también las regiones desde donde nos visitan, por lo que incluye ya un control de estadísticas. Además de este tablero de control, lo que podemos ver también es la base de datos, ver cómo se va rellenando esa base de datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el usuario, que de momento solo hay uno registrado, pero también podemos ver el consumo de créditos y por qué se han consumido estos créditos, las imágenes que hemos ido generando con la dirección pertinente por si queremos acceder a ellas de un modo fácil y poder previsualizarlas fácilmente. Y también podemos ver, por ejemplo, la tabla con los diferentes anuncios que ya hemos creado y los diferentes perfiles.
Además de esto, tenemos la parte de almacenamiento de archivos. Por ejemplo, aquí lo que encontraríamos serían los archivos que hemos ido subiendo, los archivos que hemos utilizado para procesar los diferentes anuncios. Si clicamos, por ejemplo, aquí, podemos ver algunas de las imágenes que subimos para crear el anuncio que os he mostrado anteriormente. Pero es que además, como os decía, podemos ir aquí a configuración y ver las diferentes opciones que nos ofrece Manus para terminar de crear nuestra aplicación. Aquí podemos ver todo lo relacionado con el dominio donde se previsualizará, que aquí vemos como tenemos en estos momentos un dominio de Manus, pero podríamos personalizar nuestro dominio para que apuntase a un dominio propio. Y a partir de aquí, lo que también podemos ver es que, tal y como os decía, por ejemplo, podemos vincular Stripe para que automáticamente también incorporase una pasarela de pago. Y como os comentaba, crear una aplicación de este nivel de complejidad es muy, pero que muy sencillo. Y es que crear un proyecto como este es tan sencillo como pedirle una instrucción como esta. Quiero desarrollar una aplicación web según se describe en el documento Proyecto Immo Academia, que contiene información detallada sobre los requisitos del proyecto. Además, he adjuntado el documento API Documentation, que proporciona toda la documentación necesaria para integrar las APIs requeridas para el funcionamiento óptimo de la web. Por último, se incluye el documento Prompts, que contiene los prompts que utilizará esta aplicación para generar las descripciones y las imágenes. Analiza detalladamente estos documentos antes de empezar a programar la aplicación. Y si nos trabajamos un poco esta documentación del modo correcto, es decir, si le proporcionamos la documentación de las APIs que necesita, que en este caso trabajamos sobre FAL para poder procesar las imágenes y procesar el texto que tiene que generar, si definimos correctamente los prompts que va a utilizar la aplicación, en este caso el prompt de la acción vaciar, el prompt de la acción staging y también el prompt para la generación de textos, y se lo ponemos en un documento bien especificado, y obviamente creamos un documento que sea un resumen ejecutivo de todo lo que queremos que haga la aplicación, con qué stack tecnológico queremos que trabaje y, en definitiva, definir el proyecto a nivel de briefing y de stack tecnológico, pues lo que conseguimos con una instrucción tan sencilla como esta es crear una aplicación en apenas una instrucción, porque aquí, tal y como podéis ver, no se ha generado ninguna otra instrucción de feedback. Con una sola instrucción veréis cómo hemos llegado one shot al resultado final. Aquí tenemos la aplicación completada y hemos llegado a un proyecto de estas características que está ya prácticamente listo para publicar. Y otra vez, este es un proyecto que podéis crear gratis, porque crear una aplicación como esta solo me ha costado 475 créditos, por lo que si utilizáis mi enlace, el que encontraréis en la descripción, nada más registraros obtendréis 1000 créditos gratuitos con los que probar un proyecto como este. Y a continuación vamos con otro tipo de proyecto. Un proyecto que creo que puede ser muy ilustrativo de cómo Manus se puede utilizar en prácticamente cualquier situación. Y es que después de ver cómo Manus es capaz de realizar una tarea tan compleja como crear una aplicación full stack de principio a fin, creo que era necesario también demostrar cómo Manus puede realizar tareas más sencillas. Tareas que a veces asociamos a herramientas más sencillas, pero que realizarlas dentro de un agente como Manus tiene algunas ventajas, como por ejemplo que las podemos hacer de un modo más rápido, autónomo y sin necesidad de estar supervisando cada uno de los pasos. El ejemplo que os traigo es un ejemplo real donde lo que le pedí a Manus es que me ayudase con mi campaña de Black Friday para mi curso de ecosistema de herramientas de Google. De este modo, lo que le pedí es esto que estáis viendo aquí. Le dije, tu objetivo final es proporcionar un documento en formato Markdown con una campaña completa de mail marketing para Black Friday compuesta por 10 correos electrónicos. Y le expliqué en qué consistía la campaña. La campaña consiste en un descuento del 35% sobre un precio de 200 euros. El propósito de la campaña es promocionar el curso cuyo contenido de su landing page puedes encontrar en el documento Landing Page. Este curso ya ha sido promocionado anteriormente vía campañas de mail marketing, por lo que le voy a pasar las referencias de esas campañas y además le he proporcionado otro archivo, en este caso en formatos SV, que es un archivo de referencias con campañas de la competencia para que las pueda analizar y encontrar oportunidades de mejora en mis propios correos electrónicos. A partir de aquí le digo el formato en que quiero que me devuelva la respuesta y le paso los diferentes archivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, los cuerpos de diferentes anuncios en formatos TXT, el archivo con las referencias, una guía de redacción de cómo quiero que escriba los diferentes anuncios y, finalmente, asuntos de correo electrónico que había utilizado en otras campañas para que los tome como referencia. Y con esto Manus se pone a trabajar de un modo completamente autónomo. Simplemente me ha pedido que le proporcione el archivo landing page porque lo menciono y no se lo había proporcionado. Y a partir de aquí va trabajando, recuperando conocimiento, investigando y
creando poco a poco los diferentes correos electrónicos que deben aparecer en ese documento final. Y lo interesante es esto, me termina dando un entregable que funciona exactamente como yo quiero, me explica y justifica la estrategia, me da diferentes asuntos para cada uno de estos correos y me da como dos variantes, que es lo que le he pedido de cada uno de estos correos, una versión extensa y una versión concisa. Y de este modo me proporcionó la base para crear mi campaña de email marketing que terminé enviando. Al final fueron solo 4 correos electrónicos, pero esta base que me dio Manus era mucho mejor que cualquier base que hubiese podido sacar de un chatbot directamente, como pueden ser Claude, ChatGPT o Gemini. Aquí la gracia es que la primera fase la hacía de un modo mucho más completo, analizando más información, teniendo el contexto claro de la competencia, teniendo el contexto claro de cómo yo quería que escribiese los cuerpos, los asuntos, investigando maneras de poder hacer mejor estos correos y sobre todo devolviéndome en una sola instrucción un resultado que ya contenía exactamente lo que yo necesitaba en la estructura que yo necesitaba, cosa que si hubiese utilizado un chatbot de inteligencia artificial pues seguramente debería haber iterado durante más tiempo y por lo tanto a mí me hubiese llevado más tiempo. Y en este punto me gustaría destacar uno de los aspectos en los que me parece que Manus es excepcional, que es en la parte de generar diapositivas. Y es que, además de permitirte crear presentaciones con Nano Banana, que realmente son espectaculares, pero tienen el problema que no se pueden editar, lo realmente interesante es cuando le damos a la opción de crear diapositivas, nos deja escoger entre un montón de plantillas para crear la presentación. Por ejemplo, yo para el ejemplo que os mostraré ahora escogí la Cobalto y simplemente dándole una instrucción como esta puedes combinar una función de Deep Research donde va a investigar un tema para luego plantearte una presentación que luce realmente muy bien y es completamente editable. En este caso, la instrucción que le voy a dar es esta. Crea un informe interactivo con gráficos e información contrastada de la evolución del precio de la vivienda y el alquiler en España desde el 2010 hasta 2025. Busca fuentes relevantes, datos estadísticos, analízalos y devuélveme una presentación apta para una Keynote con gráficos interactivos. Y el resultado que conseguimos, con una sola interacción y seleccionando esa plantilla en concreto, es algo como esto. Manus investiga, busca fuentes, encuentra datos relevantes, prepara las visualizaciones que considera pertinentes y va creando poco a poco todas las diapositivas una a una de esta presentación para llegar a un resultado como este que os voy a mostrar ahora mismo. Si lo abrimos, podemos ver que la presentación luce de este modo. Un resultado francamente completo, son un total de 13 diapositivas donde ha podido completar todo su contenido después de realizar una investigación en profundidad. Y los resultados son francamente muy pero que muy interesantes. Además de todo esto, esta presentación la podemos editar del modo en que queramos, muy fácilmente, tal y como podéis ver, podemos editar todos los textos, pero si nos es más cómodo trabajar en PowerPoint o en Google Slides, lo podemos exportar fácilmente a cualquiera de estos formatos. Y si nos encontramos cómodos trabajando dentro de Manus, incluso podemos presentar desde aquí. Es decir, si clicamos aquí en el Play y le damos a vista de presentador, automáticamente se nos pone a pantalla completa y por otro lado tenemos esta ventana emergente donde podemos ir controlando cuáles son las siguientes diapositivas e ir pasando las diapositivas cómodamente. Una vez dicho esto, vamos a analizar un poco el resultado que nos ha dado. Recordemos, en este caso no le hemos dado ningún contexto externo. Toda la información la ha tenido que buscar el propio Manus. Y como os digo, el resultado es muy bueno tanto a nivel visual, creo que es un diseño muy limpio, como a nivel de información que nos presenta. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver la evolución de diferentes KPIs clave, como puede ser el índice de precios de la vivienda, el precio medio del alquiler o los incrementos totales del periodo, tanto en compra como en alquiler. Podemos ver también pues, la evolución de los precios y cómo nos va destacando en cada una de estas diapositivas pues, aspectos clave. En este punto podemos ver, por ejemplo, diapositivas como esta, donde en este caso nos está hablando de cómo el alquiler se ha encarecido un 94% en la última década, superando ampliamente la inflación. Y podemos ver exactamente la evolución de los precios hasta situarnos en este máximo y aquí podemos ver las explicaciones que ha encontrado a este suceso. Podemos ver también cómo el periodo 2021-2025 es donde se marca un crecimiento explosivo y nos hace un gráfico que es muy relevante porque vemos la evolución del índice general, pero también vemos cómo separa entre vivienda nueva y vivienda de segunda mano y podemos ver cómo la evolución en este caso ha sido bastante parecida en niveles distintos, pero trazando líneas bastante paralelas. Y de este modo
podemos ir observando en esta presentación todos los aspectos claves y un análisis incluso bastante pormenorizado de lo que le habíamos pedido, que era ese análisis de la evolución del precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compra en toda España. Incluso nos ha hecho el análisis por comunidades. Realmente un estudio muy profundo que hemos obtenido también en apenas minutos y con una sola instrucción. Y este no es el único método con el que podemos crear presentaciones muy completas con Manus. Y es que si no nos importa no poder editar la presentación, lo que nos permite hacer también Manus es crear presentaciones con Nano Banana. Es decir, si le pedimos algo como esto, crear una presentación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo, abarcando temas como la automatización, la eliminación de puestos de trabajo, la creación de nuevos empleos y la necesidad de adquirir nuevas habilidades. La presentación debe ser atractiva e informativa. Y añadimos esta instrucción: quiero que las imágenes sean infografías hechas con Nano Banana. Fijaros lo que conseguimos. Hace todo el trabajo de investigación y nos crea la siguiente presentación. Una presentación donde, en este caso, cada una de las diapositivas es una imagen que ha generado Nano Banana y donde ha ido abordando cada uno de los temas que le hemos planteado en la instrucción. Aquí podemos ver, por ejemplo, los empleos más vulnerables a la automatización por inteligencia artificial. Tareas repetitivas y procesamiento de lenguaje natural son las más amenazadas. Y aquí nos pone un top 10 de empleos en riesgo. Por lo que también podemos hacer este tipo de presentaciones, donde si no necesitamos editar el material, podemos conseguir un resultado visualmente muy atractivo y donde además toda la investigación de la información nos la hará el propio Manus. Y si trabajas habitualmente con datos, atento a los próximos 2 casos de uso porque creo que te serán realmente muy útiles. Y es que otro tipo de proyecto donde Manus es realmente muy útil es a la hora de crear este tipo de dashboards a partir de datos que podemos tener, por ejemplo, en una hoja de cálculo. En este caso, he creado el dashboard a partir de las compras que realizó mi madre en el supermercado durante varios años, a partir del 2020, lo empezamos por el COVID, y donde en este caso hay unas 2.500 entradas, es decir, esta tabla de datos pues contiene 2.549 filas. Pues bien, a partir de una tabla como esta, lo que podemos hacer con Manus es llegar a un dashboard como este. Y lo podemos hacer con instrucciones relativamente sencillas. Es decir, yo lo único que le he pedido a Manus es créame un dashboard mostrándome el CSV que te adjunto siguiendo el prompt del archivo TXT. Y lo que sí que tengo, y que creo que es muy útil, es que los prompts que no sean más relevantes los podemos tener guardados para ir reutilizándolos. En este caso, pues es un prompt más detallado de todo lo que quiero que aparezca en el dashboard. Pues un panel principal de resumen, un análisis temporal con los diferentes tipos de gráficos en cómo quiero que se visualice esta información, un análisis por categorías de productos, un análisis de inflación de los productos, un análisis individual de cada uno de los productos, donde puede haber el nombre del producto, el código, primera y última fecha de compra, las estadísticas de precio. Vamos, que esencialmente lo que he hecho es crear un prompt donde le he pedido todo lo que quiero que aparezca, cómo quiero controlar esa información, es decir, los filtros y controles interactivos que quiero que tenga, e incluso pues cosas más interesantes o relevantes como que me dé insights y recomendaciones automáticas a partir de la información que hay presente en la tabla. Como podéis ver, es un prompt muy extenso y que Manus ha seguido muy bien. De hecho, para llegar al resultado que ahora os mostraré, apenas he tenido que hacer 2 interacciones de seguimiento. Una para mejorar una de las funcionalidades que tenía, aquí vamos a ver, genial, en la pestaña de inflación me gustaría que al clicar encima de un producto saliese un pop-up, es decir, no había introducido un modal que yo quería, y luego finalmente otra interacción simplemente para corregir un pequeño error que estaba en el dashboard. Con estas 2 indicaciones extra, yo ya he llegado al resultado final, que es este que os estoy mostrando ahora mismo. Un dashboard donde nosotros podemos ver este panel de control, donde se ve el gasto total, el gasto promedio mensual, los diferentes productos que hemos comprado, cuál es la categoría más cara, las comparativas entre el mes actual y el mes anterior, con el porcentaje de cambio respecto al gasto que hemos realizado, el resumen de todo el periodo analizado y a partir de aquí tenemos aquí un menú lateral donde podemos navegar la información de un modo muy granular y muy preciso. Podemos ver, por ejemplo, el análisis temporal del gasto que se ha ido realizando en este supermercado, la comparativa de gasto por año. Como podéis ver, 2020 fue el de mayor gasto porque casi toda la compra se realizó de modo online, mes con mayor gasto, mes con menor gasto, promedio mensual
de gasto, podemos ver las diferentes categorías mostradas en diferentes gráficos con todos y cada uno de los productos y el gasto realizado en cada uno de ellos, de modo que podemos ver un top 10 por productos más comprados y un top 10 por productos en que se ha gastado más. También podemos ver la inflación, y la inflación la podemos ver categorizada incluso con este insight de etiquetas: alerta roja cuando ha subido más de un 20%, alerta amarilla cuando la inflación ha sido entre el 10 y el 20% y precio estable cuando el incremento ha sido de menos del 10%. Aquí podemos ver, por ejemplo, el lavavajillas, cómo ha ido evolucionando de precio y cuando se compró por primera vez y cuando se compró por última vez. Por ejemplo, este gráfico es especialmente indicativo de cómo fue la evolución del precio, pues pasó de 2,75 euros a 4,65 y es, por ejemplo, un producto que sí que se compra habitualmente. Además de la inflación, podemos ir navegando por productos y otra vez ir abriendo este modal para ir viendo cómo se ha comportado, y también podemos tener insights relevantes de productos que dejamos de comprar o nuevos productos del mes o productos con mejor relación calidad-precio. Todo este dashboard, que como podéis ver es bastante complejo, lo ha realizado en apenas 3 indicaciones. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta acerca de este gráfico es que no solo Manus sirve para crear el propio dashboard, sino también para asegurarnos que los datos sean de calidad. Y es que antes de crear el gráfico, lo que le pedí es que mejorase la calidad de la hoja de cálculo original. Le dije algo como esto: te adjunto un CSV de las compras que he realizado durante unos años en una tienda online de alimentación, quiero que analices este CSV y me limpies los datos y me los normalices para poder tener un CSV limpio para después poder trabajar con él. Y ese archivo original me lo ha procesado, ha identificado cuántas líneas tenía y ha ido detectando problemas. Por ejemplo, he detectado un problema en la interpretación de la columna del IVA. Los valores parecen ser porcentajes, pero se están mezclando con importes. Voy a revisar y corregir la lógica de limpieza. A partir de aquí ha ido identificando diferentes elementos que podían ser errores y me ha normalizado la tabla, me la ha limpiado y me la ha organizado para que cuando yo le pedí en el otro proyecto que me crease el dashboard, pues fuese un archivo totalmente consistente y coherente, que lo que permitía era llegar a un resultado como el que hemos visto. Y en este caso, si nos vamos a los problemas que corrigió, podemos ver que al proporcionarle esta instrucción, lo que me dijo es esto: he solucionado múltiples problemas del CSV original, el formato numérico europeo con comas, datos embedidos en descripciones, campos desplazados, valores faltantes calculados automáticamente, fechas normalizadas a formato ISO y eliminación de comillas y espacios innecesarios. Y lo que ha hecho es proporcionarme el archivo CSV limpio. Por lo que para estas tareas que se pueden considerar intermedias, que no es realizar el proyecto en sí, pero que son completamente imprescindibles para llegar a buen puerto, Manus es un asistente genial. Y con datos se pueden hacer más cosas. Y no siempre es necesario crear un dashboard para transmitir bien la información que se puede encontrar, por ejemplo, en una base de datos. Y es que con datos también le podemos pedir cosas muy interesantes, como por ejemplo que nos realice un informe exhaustivo. Un trabajo de consultoría, el típico trabajo que normalmente si te lo tiene que hacer una de las grandes consultoras, pues realmente te cobran bastante dinero. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer un análisis también sobre una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que en este caso contiene información sobre unas 1.800 viviendas del área de Sevilla, donde en cada vivienda podemos ver qué tipo de vivienda es. Por ejemplo, en este caso están por orden alfabético, vemos que hay áticos, pero si bajamos vemos que también hay chalets y pisos. Y en este caso pues podemos ver cuántas habitaciones tienen, el precio, que se debería multiplicar por 1000, el número de metros cuadrados, los baños, el número de garajes, terraza, el código postal y cuántos hoteles quedan cerca de este inmueble. Con esta información yo lo que hago es decirle esto: sigue las instrucciones del archivo TXT donde podemos ver el PROM. Y le pido que actúe pues como un analista de datos que tiene que elaborar un informe técnico y ejecutivo completo y reproducible únicamente a partir del archivo CSV que le proporcionamos. Y le pido, esto es muy importante, que en este caso no lo contextualice, que no utilice conocimiento ni fuentes externas. El objetivo es, primero, limpiar, curar y procesar los datos, donde ya hemos visto que Manus es realmente bueno, explorar y resumir el conjunto, identificar y categorizar outliers en una tabla específica, es decir, que identifique qué inmuebles por algún motivo están por encima o por debajo del precio de mercado, extraer conclusiones y recomendaciones basadas solo en la evidencia del dataset y contextualizar los hallazgos dentro del propio conjunto como aproximación al mercado de la vivienda de España. Y a partir de aquí, pues le
termino de dar información para que entienda cómo hacer cada una de estas tareas. Con este prompt, que es bastante detallado, lo que conseguimos es que Manus trabaje sobre este dataset y finalmente nos proporcione, ya podéis ver en una sola instrucción, un resultado como este, un resumen ejecutivo, donde además de estar muy bien estructurado, una de las cosas que me gusta mucho de Manus es que realmente la interfaz es muy agradable y, por ejemplo, podemos navegar fácilmente a través de los documentos que nos va generando. En este caso, el documento, pues como podéis ver, también incluye tablas que están bien integradas dentro del resto del documento. Podemos ver los resultados con diferentes gráficos que podemos previsualizar también fácilmente. Aquí podéis ver cómo los ha incluido y se visualizan perfectamente dentro del contexto del documento. Y después de procesar toda esta información, de darnos información visual y explicarnos cada uno de estos gráficos, llegamos a la parte final del documento donde encontramos las conclusiones y recomendaciones que nos da a partir de la información de esa tabla. Y fijaros cómo realmente llega a un resultado bastante interesante. Este informe ha transformado un conjunto de datos crudo en una fuente estructurada de información sobre el mercado de vivienda de Sevilla, tal como se representa en la muestra. Las conclusiones y recomendaciones se derivan estrictamente de los patrones observados. Hace hincapié en que solo ha utilizado la información del dataset. Y dice esto, conclusiones finales. El mercado de la vivienda de este dataset es heterogéneo, con una fuerte segmentación por ubicación, es decir, por el código postal, y tipología, cosa que es completamente lógica. Las características físicas, metros cuadrados y baños, son los principales determinantes del precio, aunque su impacto varía según el código postal, cosa que también es de sentido común. La calidad de los datos es un factor crítico. Sin una limpieza rigurosa, las conclusiones serían poco fiables. Los outliers identificados requieren una investigación individual para determinar si son errores o propiedades singulares. En este propio resultado, lo que nos ha ofrecido es una tabla con estos outliers que nosotros podemos ir a revisar e intentar identificar por qué realmente se salen de la norma. Y fijaros que también nos da recomendaciones. Nos dice, a partir de todo lo que he investigado, lo que tienes que hacer es focalizar el análisis. Para futuras exploraciones se recomienda analizar los submercados, pues centrándonos solo en los códigos postales o en los tipos de vivienda, de forma independiente para capturar dinámicas locales que se pierden si hacemos el análisis de modo global, enriquecer el dataset y utilizar esa tabla de outliers como un listado de propiedades a revisar manualmente, ya que se salen de la norma, y estos registros, por lo tanto, es donde podemos encontrar las oportunidades de inversión, si el precio es un error a la baja, o riesgos si las características de estos inmuebles están artificialmente infladas. Pues bien, a partir de un simple gráfico sacamos un informe como este que estáis viendo, realmente extenso, detallado, donde ha introducido gráficos, tablas, clasificado la información, la ha limpiado y donde obtenemos el resultado en unos pocos minutos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que podéis probar Manus de un modo completamente gratuito accediendo a través del enlace que encontraréis en la descripción, con el que obtendréis 1000 créditos. Más que suficiente para poner en práctica alguno de estos proyectos. Nos vemos en el próximo vídeo.